Alerta total en el Monumental. La noticia que nadie esperaba explota en el mercado y genera un terremoto emocional y financiero. Claudio Echeverri, el Diablito, que River Plate vendió como la joya del futuro a Europa, está de vuelta. El bombazo es que Bayer Leverkusen, el club alemán que se hizo con sus servicios, ha decidido parquearlo. En un giro dramático y sorprendente, los alemanes determinaron que el Diablito no entra en sus planes inmediatos, ni tácticos ni físicos, y que su desarrollo debe continuar en un entorno de mayor contención. El Diablito quiere volver a River Plate, su casa, para romperla en un segundo ciclo y demostrar que su talento no es un espejismo europeo. Pero el verdadero sismo llega desde las sombras. Marcelo Gallardo, el ex técnico, el estratega, habría dado su visto bueno y su recomendación personal a Jorge Brito para concretar el regreso. Gallardo, que sigue siendo una voz de peso en el club, ve esta vuelta como una necesidad para el jugador y una oportunidad de oro para River. El spoiler es total y sin anestesia. Echeverri regresa porque fracasó en su primera prueba europea, pero su vuelta es la única esperanza de River Plate para conseguir el 10 creativo que la estructura actual exige. La pregunta que debe hacerse el hincha es obligatoria. ¿Es esta una oportunidad de oro o un riesgo deportivo y financiero que hipoteca el futuro? ¿Podrá el Diablito soportar la presión de un segundo ciclo después de un fracaso europeo? Suscríbanse ahora mismo, dejen en los comentarios su opinión sobre si la vuelta de Echeverri es el golpe de timón que River necesita para encarar la Copa Libertadores, y analicemos a fondo las causas del fracaso en Alemania, la influencia secreta de Gallardo y el complejo acuerdo que debe firmar Jorge Brito para traerlo de vuelta. Capítulo I. El espejismo europeo y la cruda realidad del fútbol adulto. El traspaso de Claudio Echeverri a Bayer Leverkusen fue celebrado en su momento como un triunfo de la gestión, una venta millonaria que garantizaba el futuro económico de River Plate y la progresión de una de las mayores promesas del fútbol sudamericano. Pero el sueño duró muy poco. La cruda realidad del fútbol adulto europeo, ese ecosistema implacable, golpeó al Diablito de lleno. El diagnóstico que llega desde Alemania es frío y descarnado. Echeverri no estaba listo. El problema no fue el talento es innegable. El problema fue la adaptación física, la mentalidad defensiva y, sobre todo, la comprensión táctica del ritmo de la Bundesliga. El fútbol alemán exige una intensidad constante, un compromiso físico que va más allá de la gambeta y una fortaleza en el tren inferior que el joven Echeverri, de contextura pequeña, aún no posee. Los reportes internos de Leverkusen, que ya circulan en el mercado, hablan de un jugador demasiado liviano para el contacto constante y con una inconsistencia defensiva que compromete la estructura del mediocampo. El técnico alemán, acostumbrado a sistemas rígidos y a un despliegue físico brutal, determinó que Echeverri es un proyecto a largo plazo que necesita volver a Sudamérica para ganar músculo, roce y minutos de alta presión. El espejismo europeo se rompió. La calidad no fue suficiente. Echeverri necesita un paso atrás para tomar impulso. Y ese paso atrás se llama River Plate. La noticia es un golpe a la narrativa del Wonderkid y una lección sobre la exigencia de la élite. Capítulo 2. El diagnóstico alemán, la fatiga táctica y la decisión del parking. El diagnóstico alemán sobre Claudio Echeverri se basa en la frialdad de los datos y la necesidad táctica. Leverkusen no está en un momento de formación, está en un momento de máxima competencia, luchando por títulos, y no puede permitirse el lujo de cargar con un jugador en desarrollo que comprometa el rendimiento inmediato. La decisión de parquear a Echeverri, que significa enviarlo a otro club bajo la figura de un préstamo para que gane minutos, es puramente pragmática. El cuerpo técnico de Leverkusen identificó 3 áreas críticas. La primera, la fatiga táctica. En el sistema alemán, el enganche, o 10, clásico ha sido reemplazado por volantes internos o extremos que cumplen una doble función, ataque y defensa. Echeverri demostró una dificultad notable para el retroceso y para la presión en bloque. La segunda, la debilidad en la disputa. El fútbol de la Bundesliga es de contacto constante, y Echeverri perdía la mayoría de los duelos individuales por su falta de peso y masa muscular. La tercera, la inconstancia mental. En los pocos entrenamientos con el primer equipo, Echeverri mostró una irregularidad que preocupó a los alemanes, producto quizás de la presión del traspaso y la soledad en un nuevo país. La conclusión fue unánime: el Diablito necesita volver a un entorno conocido, donde la presión sea más emocional que física, y donde se le permita la libertad creativa para reconstruir su confianza. River Plate, su casa, es el único lugar donde puede recuperar ese fuego sagrado. Capítulo 3. La herida del Diablito, el golpe anímico y el clamor por la vuelta. Claudio Echeverri, a sus cortos años, ha sufrido un golpe anímico brutal. El Diablito partió con la etiqueta de Salvador, el heredero de Messi,
y su fracaso prematuro en Europa es una herida abierta que solo puede sanar con el cariño de su gente. El jugador, a través de su entorno, ha sido categórico, quiere volver a River Plate, y lo quiere hacer de inmediato. El clamor por la vuelta no es solo emocional, es una necesidad profesional. Echeverri sabe que si pasa un año en un club menor de Europa, su valor de mercado caerá y el sueño de triunfar en las grandes ligas podría esfumarse. Volver a River Plate es una apuesta a la redención, un segundo ciclo que tiene que ser explosivo, un acto de fe para demostrar a Leverkusen que se equivocaron. El jugador necesita sentirse importante, ser el foco de la creación y tener la licencia para gambetear y errar sin ser castigado por la táctica. En River Plate, con la camiseta 10 y el respaldo total de la hinchada, puede recuperar esa confianza perdida. La dirigencia de Brito lo sabe. El Diablito regresa herido, pero con el hambre de un león. El club debe ser el psicólogo deportivo, el mentor y el escenario para su resurrección. Capítulo 4. Gallardo, el Shadow Coach, y la bendición desde la sombra. La influencia de Marcelo Gallardo en River Plate no termina con su renuncia. El ex técnico se ha transformado en un Shadow Coach, un consejero silencioso pero de peso institucional que sigue vigilando los activos del club y las grandes decisiones deportivas. La bendición desde la sombra de Gallardo para la vuelta de Echeverri es la clave que destrabó la negociación. ¿Por qué Gallardo apoya este regreso? Su visión es doble. Primero, la visión de mentor. Gallardo siempre creyó en Echeverri, pero también entendió que el paso a Europa era demasiado prematuro. Ahora, ve la vuelta como una necesidad para el jugador, una forma de blindarlo mentalmente y asegurar su desarrollo. Segundo, la visión de estratega. Gallardo sabe que River Plate, en el post-Gallardo, carece de un 10 creativo de élite, un jugador que rompa líneas con la gambeta. La vuelta de Echeverri, aunque sea por un préstamo, resuelve un problema táctico crucial para el club. La recomendación de Gallardo a Jorge Brito fue clara: tráiganlo de vuelta, denle la 10 y la confianza total. Esta bendición de Gallardo es el principal argumento de Brito para convencer a la hinchada de que la vuelta de Echeverri, a pesar de las apariencias de fracaso, es una jugada estratégica de alto nivel. Capítulo V. La necesidad del 10, el vacío de la gambeta y el problema táctico de River. El regreso de Claudio Echeverri no es solo emocional, es una urgencia táctica para River Plate, que ha sufrido un vacío creativo en el mediocampo. El equipo, en el post-Gallardo, o post-Michelis/Crespo, carece de un verdadero 10, un enganche, que rompa el cerrojo defensivo con la gambeta y el último pase. El fútbol de River se ha vuelto demasiado horizontal y predecible, dependiendo demasiado de la sorpresa de los laterales o la inspiración puntual de los delanteros. El vacío de la gambeta es un problema estructural. River Plate necesita un jugador que rompa la línea de presión en el mediocampo y acelere la transición ofensiva. Echeverri, con su desequilibrio individual y su visión de juego, es el único jugador en el plantel que puede llenar ese vacío. Su llegada, aunque sea por un préstamo, le daría al nuevo DT, Crespo o quien esté, la pieza clave que necesita para implementar un fútbol más vertical y menos dependiente de la posesión estéril. La necesidad del 10 es el argumento principal que utiliza la dirigencia de Brito para justificar la ingeniería financiera que exige el préstamo. Echeverri es el parche de lujo que River Plate necesita para competir al máximo nivel en la Copa Libertadores. Capítulo B. La negociación a tres bandas, el candado de Leverkusen y el riesgo de la opción de compra. El acuerdo para la vuelta de Claudio Echeverri es una negociación a tres bandas de alta complejidad: River Plate, Bayer Leverkusen y el entorno del jugador. El principal obstáculo es el candado de Leverkusen. Los alemanes no quieren desprenderse totalmente del Diablito, quieren un préstamo con un control de calidad y el compromiso de que el jugador regrese en el futuro. La condición innegociable de Leverkusen es que el préstamo sea por 1 año y medio, sin opción de compra para River Plate, o con una opción de compra a un precio exorbitante que sirva de disuasión. Jorge Brito, por su parte, busca un préstamo de al menos 1 año, con una cláusula de extensión que le permita a River Plate mantener al jugador en caso de éxito en la Copa Libertadores. El riesgo de la opción de compra es que, si Echeverri la rompe en River Plate, Leverkusen lo repatrie y el club de Núñez se quede sin el jugador en el momento crucial. El acuerdo final se centrará en la distribución del salario, Leverkusen pagaría una parte, y River Plate el resto, y la obligación de River Plate de garantizar minutos de alta competencia. Esta negociación es un pulso financiero y deportivo que definirá el futuro del Diablito. Capítulo 7. El fantasma del karma de los prodigios y la presión del segundo ciclo. El regreso de Claudio Echeverri a River Plate, después de un paso frustrado por Europa, invoca el fantasma del karma de los prodigios, un fenómeno que ha afectado a varios talentos argentinos que volvieron prematuramente. Este segundo ciclo es, en realidad, más peligroso que el debut.
Etcheverry ya no es la promesa. Ahora es el jugador con una mancha en su currículum, y la presión por la redención será brutal. La hinchada, que lo idolatraba, ahora lo observará con lupa, esperando que justifique la inversión y el fracaso europeo. El Diablito debe rendir desde el primer partido. No hay tiempo para la adaptación. La presión del segundo ciclo es que cualquier error se magnificará, y cualquier éxito se relativizará, diciendo que el fútbol argentino es más fácil que el europeo. Etcheverry debe ser consciente de que este regreso es su última oportunidad de consolidarse antes de volver a Europa. El club debe blindarlo psicológicamente y darle la 10 para que sienta la confianza total. El karma de los prodigios solo se rompe con títulos y goles. Capítulo 8. La comparación con Saviola y el peso de la camiseta 10. La vuelta de Claudio Etcheverry genera una comparación histórica inevitable con el regreso de Javier Saviola, otro prodigio, que volvió a River Plate en el ocaso de su carrera y no pudo alcanzar el nivel esperado. El peso de la camiseta 10 en River Plate, cargada de mística y glorias, Alonso, Ortega, de Alessandro, es un desafío mayúsculo para Etcheverry. Saviola, a pesar de su trayectoria europea, sucumbió a la presión del regreso y el entorno. La conversación entre Dybala y Cavani fue el punto de inflexión emocional de la negociación. Riquelme, consciente de que la presión del vestuario y la palabra de un colega de élite valen más que 1000 promesas de dirigentes, autorizó a Cavani a realizar la llamada decisiva. La charla fue íntima y profunda, entre dos leyendas europeas que entienden la presión y el sacrificio. Cavani no habló de dinero ni de táctica. Habló de la sensación de la Bombonera, de la pasión de la hinchada y de la oportunidad de trascender en un continente que los idolatra. El delantero uruguayo le recordó a Dybala que el éxito en la Premier League es efímero y que nadie recordará un título más en Inglaterra, pero que ganar la Copa Libertadores con Boca Juniors es entrar en la historia, una inmortalidad que supera cualquier contrato. Cavani le garantizó que la sociedad Dybala-Cavani se convertiría en el eje ofensivo más letal del continente, y que el éxito de la dupla aseguraría su lugar en sus respectivas selecciones. La llamada de Cavani fue un golpe de autoridad moral que obligó a Dybala a reflexionar sobre el verdadero valor de su carrera: dinero o legado, anonimato en Europa o gloria eterna en Sudamérica. La presión emocional ejercida por el propio vestuario de Boca Juniors era el último clavo en el ataúd de la oferta inglesa. El ataque político de la oposición fue un tsunami mediático que puso en jaque a Riquelme. Aprovechando el rumor de la contraoferta inglesa y la incertidumbre financiera, la oposición filtró a la prensa los detalles más sensibles del fondo Dybala, revelando que el socio estratégico, la plataforma de streaming, exigía la cesión de derechos de imagen exclusivos del jugador y una posible injerencia en el manejo de su salud, el asesor externó. Aunque Riquelme había negado esta última. La acusación fue letal. Riquelme hipoteca el alma de Boca por un capricho. La camiseta 10 no se vende a una corporación global. Está poniendo en riesgo el patrimonio y la autonomía táctica del club. La campaña de desprestigio se centró en la comparación histórica. Riquelme, el defensor de la mística, ahora era el vendedor del legado por una apuesta deportiva de riesgo. La presión mediática fue tan intensa que obligó a Riquelme a romper el silencio y a dar una conferencia de prensa de emergencia para defender su gestión y garantizar que la autonomía del club no se negocia. Esta crisis política convirtió la decisión de Dybala en el referéndum final sobre el mandato de Román. La defensa pública de Riquelme fue un acto de autoridad y orgullo. En un gesto sin precedentes, Riquelme reconoció la existencia del fondo Dybala y la necesidad de financiación externa para afrontar fichajes de élite, pero negó rotundamente cualquier cesión de autonomía táctica o injerencia de terceros en el cuerpo técnico. La camiseta 10 tiene dueño y alma. Y la autonomía de Boca Juniors no está en venta. Estamos negociando un fichaje histórico que requiere un esfuerzo histórico, pero el control deportivo es nuestro. Si Dybala viene, será porque él eligió la gloria sobre el dinero. Y si no viene, será porque el fútbol tiene sus reglas, pero no por una mala gestión, declaró Román con firmeza. La conferencia de prensa fue un golpe de efecto que calmó a parte de la hinchada, pero polarizó aún más a la dirigencia, obligando a los dirigentes neutrales a tomar partido en la guerra política. Riquelme ganó tiempo y defendió su autoridad, pero el riesgo de la jugada se había multiplicado exponencialmente. El escenario de la traición y la fidelidad se convirtió en el campo de batalla interno de Dybala. El jugador estaba atrapado entre la lealtad a su agente, que había conseguido el contrato de su vida en Inglaterra, y el llamado del corazón y el legado, la promesa de Cavani y la sombra de Riquelme. Dybala sabía que rechazar la oferta de la Premier League sería un acto de rebeldía que pondría en peligro su relación con su representante y lo dejaría sin la protección financiera que Europa ofrece. Pero, al mismo tiempo, la posibilidad de ser el héroe que rompa la maldición del 10 y gane la séptima copa con la camiseta de Boca era una tentación de leyenda que ningún dinero podía comprar. El miedo a las lesiones se había convertido en el argumento final de Riquelme.
Boca le garantizaba un entorno controlado y un cuidado personalizado que la competencia feroz de la Premier League no podía ofrecer, una gestión de riesgo físico que Dybala valoraba más que el dinero. La decisión final era un acto de fe, creer en la mística o abrazar la razón financiera. La espera en la Bombonera se convirtió en una tortura silenciosa. El vestuario de Boca Juniors y la hinchada Xeneize estaban pendientes del teléfono de Dybala, sabiendo que la suerte del club y el legado de Riquelme se jugaban en una decisión personal. La sociedad Dybala-Cavani, el desafío de la séptima copa y la posibilidad de ser inmortal eran los últimos argumentos que se esgrimían en la intimidad del club. La Premier League había puesto el dinero sobre la mesa, la oposición había desatado el caos político, y Riquelme había jugado su última carta, la mística de Boca. La única voz que faltaba era la del propio Dybala, cuyo silencio era el ruido más ensordecedor que se había escuchado en Ezeiza. El final de esta historia aún no está escrito, pero la decisión es inminente. La Operación Dybala es la prueba de fuego que definirá la historia de Riquelme como gestor y el futuro deportivo de Boca Juniors. La pregunta final que nos queda es, ¿cederá Paulo Dybala a la presión de su agente y a los millones de la Premier League, o la épica de la Copa Libertadores, el llamado de Cavani y la promesa de romper la maldición del 10 serán suficientes para que el campeón del mundo elija la gloria y la inmortalidad de la Bombonera, sellando así el triunfo político y deportivo de Juan Román Riquelme?